Me llamo Kiko, tatuando llevo en torno a 9 años más o menos. Lo que más hago es tatuaje ilustrativo, a color, neotradicional, por esos estilos es donde me muevo. Mi nombre real es Juan Antonio, pero lo de Kiko viene porque mi padre quería que me llamara Francisco, pero mi madre no estaba de acuerdo, entonces me pusieron Juan Antonio, pero mi padre decidió que él me iba a llamar Kiko y desde el colegio ya me llamaban Kiko los profesores, en el instituto, en la universidad, en todos lados y me he quedado con Kiko. Y ahora que todo el mundo me llama Kiko, mi padre me llama Curro. Mi primer contacto con el tatu fue con 18 años. Según los cumplí, me fui directo a tatuarme. Previamente había ido a algunos estudios acompañando a mi padre a que se tatuase o a mis hermanos y demás, pero digamos que el primer contacto fue cuando fui a hacerme mi primer tatu con 18 añitos recién cumplidos. Pues yo siempre dibujaba, la verdad. Luego estudié diseño gráfico, pero cuando decidí que me iba a dedicar a esto, cuando decidí que era el estilo de vida que quería llevar o lo que me quería dedicar, fue directamente cuando me hice el primer tatu. Yo ya estaba intentando acercarme en toda la manera de lo posible al mundo del tatu. Las referencias las sacaba de los cómics, que siempre me han gustado mucho. Desde muy niño Dragon Ball, y luego ya empecé con todo el universo de Marvel, ilustraciones que veía en libros o cuando estábamos en clase y nos enseñaban ilustradores, me escogía los que más me gustaban y siempre pues intentaba influenciarme, ¿no? Un poco de eso. Ahí es donde empecé a dibujar. Luego ya elaboré un poco más los dibujos, pero sí que al principio fue casi todo de cómics y libros. No sé cuántas veces me he podido dibujar a Goku, no sé cuántas veces he probado a pintar los propios cómics que venían en blanco y negro. Yo como un buen niño los destrozaba, pintándolos todos, probando nuevas combinaciones, etcétera, etcétera. Luego de cómics americanos, Spider-Man es mi superhéroe favorito y casi todo lo que he dibujado de cómic americano era o Spider-Man o tirando hacia los X-Men también un montón, que tengo una colección enorme de cómics. Y luego europeos, pues he de decirte que no conozco tantos, la verdad. Mis primeros contactos ya con una máquina, tatuar, etcétera, etcétera, fue con el que a día de hoy es mi mejor amigo. Yo empecé a introducirme en este mundillo con un intercambio con él. Estábamos en el cumpleaños de un amigo que lo celebraba en un local de ensayo y yo me llevé mi guitarra para tocar ese día y él me vio que estaba tocando ahí con la guitarra, un poco de Jimi Hendrix y demás y se me acercó y me dijo que si yo le enseñaría a tocar la guitarra y yo sabía que él estaba empezando a tatuar y demás y le dije que yo le enseñaba a tocar la guitarra si él me enseñaba a tatuar. Y nada, yo empecé a enseñarle, él empezó a mostrarme cómo era una máquina de tatuar, cómo se montaban, etcétera, etcétera. Me llevaba 2 clases de ventaja, por así decirlo. Me enseñó, esto es una máquina, esto son las agujas, esto se monta así y a funcionar. Y así fue mi primer contacto con el mundo del tatu. Digamos que no dibujaba de locos por aquella época, pero sí que probaba en algunos estudios de Móstoles, que yo soy de allí. Probé a meter un poco la cabeza, iba mucho a los estudios a visitar, me llevaba los dibujos para que me los corrigiesen y demás, pero por aquellas no tuve la posibilidad de entrar en ningún estudio. Yo creo que, vamos, sin duda alguna, entrando en un estudio de aprendiz, en un estudio en el que veas que la gente lo hace bien o que tú, por lo menos tu criterio sea que lo hacen bien o gente potente que te pueda guiar en todos los aspectos del mundo del tatu. Yo dibujaba muy mal, la verdad, al principio. Creo que todo se puede entrenar, es decir, hay gente que son fuera de series que te dibujan cosas increíbles con un bolivic y gente que puede dibujar más o menos bien, pero yo creo que si le dedicas el tiempo suficiente, te dedicas el tiempo suficiente también a aprender perspectivas, contrastes, gama de color, etcétera, etcétera, yo creo que
que puedes mejorar muchísimo. Yo siempre he intentado tirar por la parte del color, que es lo que más me ha llamado siempre la atención, ¿no? Hacer tatuajes potentes con buenos contrastes de color y demás, pero yo empecé haciendo de todo. Hacía walk-ins, muchísimos, intenté empezar a hacer tradicional, pero se me daba muy mal. No conseguía esa potencia en el dibujo con líneas más sencillas. Del tradicional intenté pues como darle un poco mi estilo de dibujo, intentar hacer cosas con más volúmenes, con más transiciones, etcétera, etcétera, y eso fue lo que me llevó de un estilo que digamos más tradicional al estilo que hago hoy en día. Abrí el estudio 3 días antes de la famosa pandemia, entonces fue un timing malísimo. Después de estar 2 meses sin tatuar, dedicándome a montar todo esto, estando aquí en la obra, etcétera, etcétera, trabajamos 3 días y cerramos 2 meses. Pero bueno, luego después de que saliésemos todos de casa ya empezamos a trabajar y no hemos parado hasta el día de hoy, así que muy contento. Por comodidad, antebrazos son comodísimos y los laterales de la pierna o el gemelo también son muy cómodos. El cliente está en una posición cómoda, yo estoy en una posición cómoda, tengo buen margen para apoyarme y demás, y son zonas en las que estoy comodísimo. Y luego zonas en las que más te puedas explayar, pues cuanto más grande es la zona más te puedes explayar en cuanto a detalle y demás, pero te diría que piernas y brazos son mis partes favoritas. Pues últimamente estoy haciendo bastante tatuaje de cómic, entonces he tenido la suerte de que me han pedido en el mismo año 2 Spidermans y al ser mi superhéroe favorito y demás, yo creo que es al que más ganas le he echado y nunca lo había tatuado encima. Entonces digamos que, pues eso, hace poco hice un par de Spidermans y estoy muy contento con ellos. También he hecho algunos de DC y también estoy muy contento con ellos. O sea que te diría que esos más o menos. Para sacar el trabajo de a diario o trabajar es mucho más rápido el digital. Te permite ciertas facilidades con las capas que puedes borrar más sencillo, etcétera, etcétera, como para trabajar al día a día. Y creo que es una herramienta muy buena para ese momento del tatu, ¿no? En el cual estás trabajando, ¿no? Sacando el trabajo adelante. En cambio, creo que el momento de pintar, el momento de dibujar en papel o en lienzos o donde sea, yo me lo tomo como un momento más para disfrutar, para experimentar, dedicarle mi tiempo, no tener prisa ninguna, empezar una lámina o una pintura y empezarla hoy, seguirla mañana tranquilamente, dejarla una semana, volver a cogerla después. Creo que cada uno tiene su magia, ¿no? Y hay que intentar buscar dónde te sientes cómodo o cómo disfrutar cada una de las dos. Me gustaría volver atrás en el tiempo para poder ver cómo eran los inicios del tatuaje, o ver esa esencia, ¿no? Esa magia de sus inicios. Y también me gustaría irme muy adelante del tiempo para ver hasta dónde evoluciona, hasta dónde se va a llegar, cosas que nunca voy a ver, yo que sé, que tengas el brazo biónico con una máquina ahí puesta, que tengas aumentos en los ojos para poder ver cómo haces la línea perfecta, no sé. Me gustaría a ambas, para coger también un poco de cada una. A mí siempre me ha fascinado el tatuaje japonés, entonces si tuviese que elegir uno en concreto yo creo que me iría a esos inicios, a ver cómo empezó todo el tatuaje de temática más japonesa, más oriental, digamos. Me fascinaría. Pues a día de hoy tengo una buena colección que me he hecho a lo largo del tiempo. Mi primera máquina fue una Sezi Ferry. Empecé con una muy buena máquina, la verdad, y a día de hoy combino tanto bobina como rotativas. Tengo un par de Sezi Ferry, tengo alguna máquina de coco, que son las que uso principalmente para la línea. Y luego para sombreado y color, ahí sí que uso la rotativa porque fue de las primeras máquinas que tuve también, una Inyecta, y me echo a ella, me va muy bien, estoy muy contento, entonces como que las combino, ¿no? Considero que la línea queda bastante mejor con bobina, ya sea recién hecha como cicatrizada, y mi teoría es que también al cliente le duele menos.
Considero que el golpe que tiene una máquina de bobinas no es el mismo que tiene una rotativa, y que tu propia piel la esté amortiguando creo que hace que la percepción del dolor, pues va a dolerte igual, pero creo que es algo menor, y una vez cicatrizado el tatu y curado, no tiene nada que ver una línea hecha con bobina o una línea hecha con rotativa. En cuanto al color, ahí estoy un poco dividido, digamos, porque he visto tatuajes que me han hecho a mí o he visto a compañeros rellenando un color sólido con bobinas y queda perfecto, y yo personalmente trabajo con rotativa el color y lo veo perfecto también. Luego ahí ya creo que es un poco más gusto de cada uno. A mí personalmente yo prefiero la rotativa, pero no creo que haya ningún problema en hacerlo con bobina, vaya. Es simplemente un gusto personal o que me he acostumbrado a lo largo del tiempo en cuanto a trabajar con este tipo de máquinas. Tengo libros de Oritomo, tengo libros de Philip, tengo libros de Yori, tengo un montón de libros de ese estilo. Sí que al principio me fue muy difícil conseguir referencias en libros. A día de hoy es completamente diferente. A día de hoy es ver un libro que me gusta, me lo compro y me tiro horas y horas viéndolo y sacando referencias de ahí. Entonces ahora es mucho más sencillo conseguir llegar a todo eso. Creo que los libros es algo que todos los tatuadores consumen, o si no lo hacen deberían. Entonces ofrecer también esa parte dentro del propio Supplies me parece un acierto y fundamental y fatal para mi economía. Sí que era más difícil conseguirlo todo, no encontrabas cosas de calidad. A mí, pues también debido a mi desconocimiento, me timaron muchas veces recomendándome cosas que luego no funcionaban bien, etcétera, etcétera. A día de hoy creo que ha venido muy bien todo el conocimiento y todo el acceso que hay a día de hoy a todos los distintos materiales. Yo creo que ahí cada uno tiene que ver qué es lo que le funciona mejor, qué le funciona peor, etcétera, etcétera. Creo que es un proceso de aprendizaje contigo mismo a la hora de tatuar, pero sí que he notado mejoría tanto en la calidad, etcétera, etcétera. Cierto es que hay cosas que me gustan más y hay cosas que me gustan menos, pero sí que considero que a día de hoy se puede acceder a material de muy buena calidad. Yo soy como un niño pequeño. Yo me encanta ir a los supplies y ver todo lo que tienen, curiosear, ver qué cosas nuevas han traído, entonces sí que intento probar de todo. Cierto es que tengo como mi ABC, ¿no? Digamos, me siento cómodo con estas agujas, con estas máquinas, con estos pigmentos, e intento usar eso siempre, más que nada porque hasta el día de hoy no me han dado ningún problema y voy bien, pero yo siempre intento salirme un poco de ahí, probar cositas nuevas, para que vaya también, porque puedo descubrir cosas que van 1000 veces mejor que las que tengo a día de hoy, igual que puedo descubrir cosas que no volveré a usar en la vida. Entonces sí que yo estoy, vamos, encantado. Yo iría a un Supplies, me cogería todo y estaría todo el rato probando a ver qué cosas van mejor o peor. Considero que a día de hoy, en la sociedad en general, en mi caso yo lo veo más en el mundo del tatu, se ha perdido un poco el trato de las personas, ¿no? Es todo como más rápido, más digital, más impersonal. Y a mí siempre me ha gustado mucho el trato personal, conocer a la gente, ver cómo son ellos, tanto dentro como fuera del trabajo. Entonces, para mí eso es algo fundamental. Y yo siempre que he ido a Veritas me han tratado genial, tengo muy buena relación con muchos de los que trabajan allí. Siempre se han preocupado mucho por mí, entonces eso es una parte muy importante y a destacar de por qué yo voy ahí. Y por otra parte, ver que el material sea de calidad, sea auténtico, es fundamental también. Entonces creo que ahí hay un muy buen tándem entre el trato personal y el trato del producto. Yo soy más del salseíto. A mí me encanta y ir a la tienda, hablar con vosotros. El trato personal me encanta. Si me pilla que no tengo tiempo para ir o tengo la urgencia de que me falta cualquier cosa, cierto es que es muy cómodo pedir online, pero yo soy más de ir a la tienda y el apego y sentir el cariño. Pues volví un poco a sentirme como un niño. En realidad no me lo esperaba para nada. Me hizo muchísima ilusión. Entonces no dudé en hacerlo, la verdad. Fue una oportunidad maravillosa, estoy muy agradecido. Y también fue
difícil en el aspecto de toda la presión que me pongo yo a mí mismo de quiero que sea un dibujo potente, quiero que sea algo que llame la atención, digamos. Pero vamos, sin duda fue una experiencia muy bonita. Veritas ha marcado la diferencia porque el material, por lo menos el que yo uso o el que he visto allí, siempre os habéis preocupado en que sea las mejores agujas, los mejores pigmentos, material de desinfección, rotuladores, las máquinas, las fuentes, siempre ha sido como de calidad, ¿no? Y aparte de eso, el trato personal yo creo que es lo que ha hecho destacar, o lo que a mí me parece que hace que destaque dentro del mundo de los supplyers.